Jared es ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María, en Chile. Tiene un magíster en ciencias de la ingeniería electrónica en la misma universidad. Es PM de SIC desde el año 2015 en seguridad industrial y en Safety Application Specialist. Ha hecho varios webinars en este periodo que hemos iniciado este año con SIC y, y este es uno de los temas que ha despertado mayor interés, así que les agradecemos a todos su presencia y le damos la bienvenida a Jared. Buenos días, Jared. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos en esta fría mañana, por lo menos acá en Santiago. Bueno, el webinar de hoy, como decía Rodrigo, se trata de seguridad en máquinas, particularmente en finales de línea, en los procesos de finales de línea, y en ese sentido vamos a ver primero qué es lo que son los finales de línea, que se les conoce como ese tipo de aplicaciones, ponerlo en contexto un poco, cuáles son las medidas de seguridad típicas, y luego vamos a saltar al tema principal, que básicamente son las aplicaciones de muting. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tipo de aplicaciones de muting, algunas funciones adicionales que podemos tener. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de configuración de una barrera de seguridad SIC, que es la M4000, que tiene mucha presencia, perdón, en el mercado. Entonces es bien conocida por la mayoría de ustedes. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en caso que queden dudas. De todas maneras, vamos haciendo pausas, Rodrigo, y en caso de que existan preguntas, las podemos responder en el momento, así que no hay problema. Perfecto, no hay problema, ahí nos vamos comunicando. Bueno, ¿qué se conoce como finales de línea? Bueno, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, son todas las aplicaciones en línea de producción donde básicamente está el tema de paletizado, envolvedores de pallets, etiquetado, etc. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque en el último tiempo el tema de las líneas cada vez están siendo más automatizadas, y para poder mejorar la eficiencia de la producción tenemos que también invertir en mejorar la rapidez, sobre todo, y la eficiencia de los procesos a final de línea, que es básicamente empaquetar el producto para mandarlo al cliente. Entonces, la automatización incorpora muchas veces brazos robóticos, como lo que se ve en la imagen, y eso trae consigo, evidentemente, una mejora importante en términos de eficiencia, pero sin embargo trae riesgos asociados principalmente a la fuerza que pueden tener estos robots y riesgo para los operadores que intervienen en el proceso. Entonces, bueno, como lo mencionaba rápidamente antes, dentro de los principales procesos, no son los únicos, pero son los más comunes que podemos encontrar al final de línea, tenemos, bueno, etiquetadoras, ensunchadoras, paletizadoras o despaletizadoras, en verdad es como lo mismo, pero una está al principio y otra al final del proceso, pero básicamente es la misma máquina, y envolvedores de pallets. En particular nos vamos a enfocar en estos dos últimos por las aplicaciones de muting, que las vamos a poner en contexto más adelante. En estos dos tipos de máquinas, en los paletizadores, despaletizadores o envolvedores de pallets, básicamente tenemos medidas que son relativamente similares de una máquina a otra. Evidentemente todas las medidas técnicas de seguridad que se puedan o que deban ser instaladas en una máquina tienen que venir respaldadas por una evaluación de riesgos. Y quiero dejar en claro, este webinar no tiene ninguna intención de sustituir esa evaluación de riesgo, solamente mostrar cuáles son las medidas más comunes. En ese sentido, nosotros tenemos resguardos físicos, como lo que podemos ver acá, resguardos móviles, puertas, eventualmente tendrá que el operador ingresar a cambiar el film o qué sé yo en este envolvedor de pallets. Sistemas de bloqueo de puerta para asegurarse que la puerta no pueda ser abierta cuando la máquina está en movimiento, por ejemplo. Velocidad segura, limitación de la fuerza, por ejemplo, asociado al tema de los robots, a los brazos robóticos. Protección de acceso con diferenciación entre personas y materiales. Perdón, protección de acceso propiamente tal, y protección de acceso con diferenciación entre personas y materiales, que es lo que se conoce comúnmente como muting. Como les decía, esto es solamente una enumeración de cuáles son las medidas típicas, en ningún caso intenta hacer o sustituir una evaluación de riesgos.
Entonces, en ese contexto nos vamos a enfocar en la protección de acceso con diferenciación entre persona y material, o sea, muting. ¿Y por qué es importante la función de muting? Bueno, primero, ¿qué es lo que es? Disculpen. La función de muting es la suspensión temporal de la función de seguridad del dispositivo, normalmente una cortina o barrera de seguridad, que es la cual se activa mediante la activación, valga la redundancia, de los sensores de muting que están asociados en una cierta secuencia y en un tiempo predeterminado. El uso más común de esto, no es el único, pero el más común es permitir el acceso el tránsito, perdón, de material de una estación de trabajo a otra, y a la vez evitar que las personas puedan ingresar a la zona de riesgo. Entonces, por eso por eso se dice, perdón, que existe una diferenciación entre lo que es persona y material, porque se permite el paso del material, de los pallets, por ejemplo, con los productos, pero si se detecta una persona, la función de seguridad permanece activa, entonces detiene todos los movimientos seguros de la máquina. ¿Y por qué por qué es tan común? Perdón, porque, como les decíamos, en las líneas de producción automatizadas, normalmente el producto va pasando de una estación a otra, y en lo que se refiere al final de línea, va pasando, por ejemplo, por la estación de paletizado, después el pallet sale, con todos sus componentes y pasa a la otra estación que, pues, por ejemplo, puede ser el envolvedor de pallets. Entonces, es normal el tránsito del producto de una estación de trabajo a otra y a la vez tenemos que evitar que las personas puedan ingresar a esas áreas donde transita el producto. Por eso es tan importante poder hacer correctamente la diferenciación entre persona y material, que se conoce comúnmente como muting. Hablemos un poco de la norma. La norma que regula el tema del muting es la IEC 62046. Acá se detallan todos los requerimientos, recomendaciones e incluso, y aquí vamos a enumerar cuáles son las más comunes y las más importantes para que las implementen en sus respectivos procesos. Entonces, lo primero que dice es que el ciclo de muting debe iniciarse y terminarse de forma automática y mediante la activación de los sensores de muting en una cierta secuencia y en un tiempo predeterminado. Esto quiere decir que nosotros no debemos tener una función de muting que sea, por ejemplo, activada a través de un pulsador. Distinto es la función de override, que la vamos a ver más adelante, pero la función de muting propiamente tal no debe ser activada de forma manual. Se requiere de al menos 2 sensores para iniciar la función de muting, los cuales tienen que ser cableados de forma independiente. Esto es bien importante porque a veces nos hemos encontrado, yo personalmente, con aplicaciones de muting que tienen solamente un sensor conectado a las 2 entradas de la cortina, y eso, por temas de seguridad, evidentemente no se permite. Tampoco se permite tener 2 señales que provengan del PLC, porque desde el punto de vista de seguridad y de la norma en particular, es equivalente es como si vinieran los dos del mismo dispositivo, por lo tanto, no cumple con que sean 2 señales independientes, cableadas de forma independiente también. De ser posible, se debe monitorear los sensores para detectar cortocircuitos. Lo que se quiere y lo que busca este punto en particular es asegurarse que la función de muting no se active de forma accidental. ¿Por qué? Porque es la suspensión de la función de seguridad, por lo tanto, si se activa en forma accidental puede generar situaciones de riesgo adicionales que evidentemente queremos evitar. Luego, la activación del muting también tiene que ser tiene que ser a través de señales continuas. Quiere decir que los sensores de muting tienen que estar activados de alguna forma durante todo el ciclo de muting. Si es que se pierde la señal de los sensores de muting, automáticamente la cortina o barrera de seguridad tiene que irse a una posición segura. Otro tema importante es que, como nosotros suspendemos la función de seguridad, es obligatorio que la seguridad tiene que mantenerse por otros medios. La cortina ya no va a estar funcionando mientras dure la operación de muting. Por eso tenemos que asegurarnos que el proceso siga siendo seguro para las personas. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, evitando, lo voy a decir de otra forma, cuando el pallet por sí mismo impide que las personas puedan ingresar a la zona de riesgo. Entonces,
teniendo en cuenta o manteniendo un espacio acá de forma tal que no quepa una persona junto con el pallet, eso asegura de que se mantenga la seguridad de la aplicación, perdón, del proceso mientras ocurre la función de mute. Y lo otro que recomienda la norma es que que exista una señal de indicación a través de una señal lumínica probablemente, que indique, valga la redundancia, que la suspensión de la suspensión de la función de seguridad del dispositivo. O sea, que indique cuando la cortina está en esta función de mute. Otra recomendación es evitar los ciclos de muting demasiado largos. Acá parece ser una cosa de perogrullo, pero por ejemplo, a mí me ha tocado ver aplicaciones donde el pallet entra, por ejemplo, un envolvedor de pallet y por políticas del proceso propiamente tal, el pallet se detiene justo donde está la cortina y queda ahí detenido un tiempo indeterminado. Eso evidentemente no es deseable porque nosotros suspendimos la función de seguridad de la cortina, por lo tanto, ese podría ser un potencial punto de riesgo para las personas. Por lo tanto, se debe evitar tener ciclos de muting demasiado largos, por lo mismo, porque estamos suspendiendo la función de seguridad. Lo otro que es importante es que los sensores de muting tienen que apuntar no al pallet, sino a la carga. ¿Por qué? Porque así evitamos que las personas puedan montarse sobre un pallet vacío, por ejemplo, e ingresar a la zona de riesgo sin ser detectada. Por lo tanto, es importante, como les decía, monitorear la carga, que vendría siendo, por ejemplo, estas cajas azules, y no el pallet. Tercer punto, instalar los sensores de muting lo más cerca que se pueda de la cortina. Esto también parece ser lógico, a veces no lo es tanto, pero la idea es tratar de poner los sensores de forma tal que al iniciarse el ciclo de muting no pueda pasar una persona justo entre el pallet y antes que el pallet, perdón, no junto con el pallet. O sea, si yo tengo los sensores de muting muy afuera, la función de seguridad de la cortina se va a inhabilitar con un tiempo tal que pueda pasar una persona, y eso hay que evitarlo. Por lo tanto, los sensores de muting tienen que estar lo más cerca posible de la cortina o barrera de seguridad. Limitar el tiempo del muting. Esto tiene que ver un poco con el primer punto. Si nosotros sabemos cuánto se demora el pallet, por ejemplo, en atravesar la cortina, como medida de seguridad adicional, se recomienda limitar el tiempo del muting a ese periodo de tiempo, valga la redundancia, para evitar que nuevamente las personas puedan, por ejemplo, bypassear ambos sensores de muting, manipularlos, perdón, y dejar inhabilitada la cortina permanentemente. Y finalmente, reducir el ancho de punto de acceso para evitar que las personas ingresen junto con la carga. Esto es un poco mantener la seguridad por otros medios, como se declara en la misma normativa. Entonces, evitar que este espacio sea lo suficientemente amplio para que quepa una persona que pueda pasar junto con el pallet. Pero, no lo menciona acá, pero también es importante evitar también que sea un punto de atrapamiento. O sea, no puedo dejar un espacio tan pequeño para que me quepa una mano, por ejemplo, y me pueda atrapar la mano con el pallet, perdón, la mano entre el pallet y la cortina. O sea, tengo que tener en cuenta ambas circunstancias. No tengo que generar riesgos adicionales, pero mantener un espacio para que no quepa una persona y no pueda pasar junto con el pallet hacia la zona de riesgo. Esta es otra recomendación que hace la normativa, que acá la pongo explícita como una foto, que tiene que ver con la instalación de puertas batientes. En los casos en que yo tengo una apertura demasiado grande o que la carga, esta industria automotriz, pero por eso la carga no es un pallet propiamente tal, sino en la carrocería, parte de la carrocería del auto. Entonces, como la carga tiene una cierta forma particular que podría, si es que esto fuese cuadrado, podría pasar una persona junto con el pallet, o junto con con el carro, en este caso de transferencia. La normativa recomienda poner puertas batientes junto con las barreras de seguridad para delimitar el paso de la carga. Entonces, la carga viene, se activa la función de muting, y la carga pasa justo por el espacio entre las puertas, pero si una persona intenta pasar, estas puertas normalmente, o sea, no normalmente, sino deben ir asociadas con sensores de seguridad para puertas,
entonces si alguien intenta pasar, va a activar los sensores de puerta, así que es como una doble seguridad. Esto principalmente en el caso en que nosotros tengamos espacios o aberturas demasiado amplias con relación al espacio de la carga. Y finalmente, sensores de muting. Yo acá los ordené de lo más recomendado a lo menos recomendado, si se puede decir así. Lo ideal es tener sensores de proximidad porque son más difíciles de manipular. En los tres casos tenemos, tanto sensores de proximidad como reflex y barreras, tenemos la posibilidad de testear sensores, pero los de proximidad, evidentemente uno les puede ajustar el largo del haz, entonces es más difícil de manipular. Sensores reflex es lo más común, lo que más se ve en la industria, sensores con espejo. Son un poquito más susceptibles de manipular, al igual que las barreras ópticas, respecto a los sensores de proximidad, y de todas maneras igual funcionan. Pero si los pudiéramos ordenar en términos de prioridad por su seguridad, sería mejor poner sensores de proximidad en una segunda opción, sensores reflex, y tercero, barreras ópticas. No sé si hay alguna pregunta por el momento, algo aquí no haya quedado claro. No, Jared, en este momento no tenemos preguntas. Yo imagino que ahora cuando vamos presentando los casos más prácticos, van apareciendo los conceptos de nuestros espectadores. Gracias, Rodrigo. Ok, entonces veamos ciertas arquitecturas de muting. Nosotros tenemos varias formas de implementar funciones de muting. Lo más básico podría ser cuando tenemos una cortina que no tiene la función de muting incorporada, una cortina o barrera de seguridad, y es el controlador de seguridad el que incorpora esta función. Entonces, en este caso, todas las señales, como se ven acá, se cablean directamente al controlador de seguridad, y el controlador de seguridad es el que inicia el ciclo del muting y controla, testea los sensores o lo que sea, tiene la señal de reset o alguna otra señal adicional. En este caso, una cortina no tiene ninguna lógica en particular, todo está alojado acá en el controlador de seguridad. Eso sería como la opción más básica. La opción intermedia es, y probablemente la más común en el mercado hoy por hoy, es cuando tenemos una cortina de seguridad o barrera de seguridad que es inteligente, entre comillas, y que tiene un módulo adicional para el muting, como por ejemplo en el caso de SIG, nosotros tenemos la M4000 Advanced, que tiene este módulo que es el V403, que es donde se alojan las señales de muting. Para que pueda hacer la función de muting, la cortina requiere este módulo adicional, que es como una extensión, sobre todo, perdón, para conectar los sensores y las señales adicionales de muting. Entonces, la cortina recibe todas las señales del muting a través de este módulo se comunica con la cortina por algún protocolo de comunicación seguro, y la cortina con este módulo controla todo el ciclo del muting, las señales, monitorea los sensores, etcétera, etcétera. Y emite solamente la señal de detención de la máquina, cuando corresponde. Y una tercera arquitectura, que es una arquitectura un poco más moderna, es cuando ya la cortina tiene incorporada todas estas funciones y no necesita un módulo adicional. En ese sentido, perdón, por ejemplo, en este caso la cortina de seguridad de TEC, no necesita ningún módulo externo. Básicamente este conector lo único que hace es juntar las señales de los sensores para cablearlos directamente a la cortina. La cortina incorpora todas las funciones de muting, pero sin este módulo externo que era el relé del V403. Tipos de muting, variantes. Hay más. Yo acá les muestro los tres principales, pero sepan que hay más variables de muting. La primera, la más común, es el muting cruzado. Algunas recomendaciones respecto a esto. Bueno, acá la zona peligrosa está a la derecha, por si acaso, va de izquierda a derecha el pallet. Y una de las cosas importantes es que el punto de cruce de los sensores de muting esté, ojalá, detrás de la cortina. Detrás me refiero a la zona peligrosa de la cortina. Esto porque, para evitar que sea manipulado. Porque si es que estuviese adelante, nosotros podríamos eventualmente con una mano obstruir ambos sensores solamente con una mano.
liberando la cortina, por eso puede generar situaciones de riesgo. Por eso se sugiere que el punto de cruce sea, ojalá detrás, en el mismo punto de los haces de la barrera o cortina de seguridad o detrás de la cortina de seguridad. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, tienen que tener ojo con el tema de las distancias para que la cortina alcance a iniciar la función de muting y no se detenga. Y lo otro que la altura, por ejemplo, acá se ve perfectamente que los sensores de muting tienen que estar detectando la carga y no el pallet. En este caso, en esta variante de muting, los sensores por si acaso, para los que no lo sepan, los sensores de muting tienen que activarse en forma simultánea y se inicia la función de muting en la cortina. Y cuando los sensores dejan de detectar, cuando el objeto ya está por acá, la función de muting concluye. Otra variante es el muting paralelo, que es de entrada-salida, que se hace con 4 sensores. Este es un poquito más complejo, porque se pueden hacer muchas más funciones adicionales para evitar que, que la aplicación sea manipulada, que la función de muting se inicie en forma accidental o sea directamente manipulada por los operarios. Como tengo 4 sensores, yo puedo controlar o más bien, sí, bien digo, controlar la dirección, por ejemplo, monitorear la dirección del material. Puedo, por ejemplo, configurar que solamente el muting se inicie cuando el material va de izquierda a derecha, cuando se inicia, o cuando se activan primero los sensores A y luego los B, o al revés, o puedo permitir la carga en ambos sentidos, cosas por el estilo. Esta configuración permite más variantes respecto al tema de control del ciclo de muting propiamente tal, y dentro de las cosas que hay que tener en consideración, aparte del tema de las distancias, es que, por ejemplo, 2 sensores no puedan ser accionados mediante un zapato. Entonces tienen que estar a una distancia tal que impida que una persona con un pie pueda activar ambos sensores, porque generaría una situación de riesgo. Si es que una persona se para acá y activa ambos sensores, la cortina se va a desactivar y va a poder pasar tranquilamente a la zona de riesgo. Entonces, para evitar eso, tenemos que poner los sensores suficientemente espaciados para poder solucionar este tema. Y finalmente, la tercera arquitectura, podemos decir, o el siguiente variante de muting que les quiero mostrar, es cuando tenemos, además de los sensores de muting, una señal externa que es de proceso o proviene del PLC. Esto es mucho mejor porque el PLC, por ejemplo, le dice a la cortina, oye, viene un pallet, por ejemplo, prepárate porque vamos a iniciar una función de muting. Entonces, la función de muting solo se inicia cuando tiene esta señal antes de aviso de que viene un pallet. Se puede monitorear los tiempos eventualmente entre que se activa esta señal y que llegue la carga. Eventualmente, si se activa la señal y llega el pallet 2 horas después, probablemente sea un error. Entonces, todas esas cosas se pueden configurar en la cortina para hacer el proceso mucho más seguro. Me parece que hay un par de preguntas, Rodrigo. Sí, Jared, hay una pregunta que yo creo que la contestaste en gran parte, a lo mejor quieres agregar algo, que nos preguntan cómo se configura el módulo UE403. Eso lo vamos a ver al final de la presentación, así que lo dejamos para después. Ok, y Héctor también nos pregunta, él dice que hay 4 formas de implementar un sistema de muting, según su entendimiento. El sistema que ofrece SIG llamado entry y salida, le gustaría aclarar cómo funciona ese sistema que no utiliza sensores muting. Ya, claro, esto es efectivamente lo que dice Héctor Fabio, es un producto, una solución que vende SIG, que es como un muting un poquito más avanzado, que usa señales de proceso, que se llama Safe Entry Exit, efectivamente. Escapa un poco de esta presentación, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero básicamente esta es una función que es una función de seguridad propiamente tal, que se instala dentro del controlador de seguridad y que le permite tomar una o dos señales de proceso para hacer la función de muting. Es una función de seguridad que está certificada por el TÜV
que puede alcanzar hasta el nivel de desempeño PLE, y, entre comillas, no ocupa señales de muting, no ocupa estos sensores, sino que ocupa señales de proceso. Pero eso es como una variante un poquito más avanzada y se aleja un poco de la presentación. Pero es eso, básicamente. Así que, pero podemos profundizar ese tema, Héctor Fabio, me contacta si quieres en otra oportunidad. Pero básicamente es eso. En vez de tomar las señales de los sensores de muting, toma una señal de proceso, y esa señal es evaluada en el FlexiSoft, en este caso, el controlador de seguridad de SIC, y se implementa la función de muting ahí directamente. Perfecto, podemos continuar, Jared, y efectivamente esas preguntas más específicas las podemos abordar posteriormente por vía mail o vía llamado directo, ¿ok? Claro, no hay problema. Okay. Perdón, me fui para atrás. Perdón. Entonces, dependiendo de los dispositivos, de la cortina o la barrera de seguridad que estemos usando, o si lo estamos implementando en un controlador, por ejemplo, se pueden implementar distintas funciones. Aquí voy a enumerar y voy a tratar de explicar cuáles son las funciones más importantes dentro del ciclo de muting y qué es lo que hace cada una. La primera es test de sensores. O sea, la normativa nos dice siempre que pueda testear los sensores, hágalo, es lo mejor. Es lo recomendable testear los sensores porque así evitamos, o nos damos cuenta así que los sensores de muting están en falla y podemos evitar una eventual situación de riesgo. Entonces, la función test de sensores es eso. Algunos sensores, como ustedes conocen, ópticos, por ejemplo, son testeables, y la idea es poder monitorear que estén operando correctamente. Control de simultaneidad tiene que ver sobre todo con el muting cruzado, y la idea es detectar que los sensores se activen en forma simultánea, como lo dice su nombre. El control de simultaneidad nos da un periodo de tiempo pequeño, que es del orden de los 10 milisegundos o un poquito más, como de espacio para que los sensores se activen. Si es que no se activan en ese periodo de tiempo ambos sensores, el sistema determina que en verdad uno de los sensores se dañó o está tratando de ser manipulado, por lo tanto la cortina se va a modo seguro. Eso básicamente. Control del tiempo total del muting, lo mencionamos anteriormente, tiene que ver con monitorear el periodo completo del ciclo de muting para evitar que la cortina permanezca suspendida en sus funciones por mucho tiempo. Y la idea, como les decía, es tratar de que ese periodo de tiempo se ajuste al tiempo que le toma a la carga pasar a través de la cortina de seguridad. El cuarto punto es control de pérdida de señales de muting. Algunos dispositivos lo pueden hacer, esto no todos. Tiene que ver con cuando tenemos cargas que son irregulares. Es posible, por ejemplo, acá voy a volver un poco atrás, que este pallet que las cargas no estén bien distribuidas en este pallet y tenga ciertos espacios, y que los sensores de muting podrían eventualmente no estar detectando durante todo el transcurso del pallet. Por eso es que algunas barreras de seguridad o algunos controladores de seguridad permiten tener una cierta holgura en que se conoce como un control de pérdida de señales de muting, darle un cierto periodo de tiempo, y si la pérdida de la señal es inferior, por ejemplo, a los 20 milisegundos, por decir cualquier cosa, no se considera como que, o se considera como que sigue pasando carga, y la cortina no se va a un modo seguro. No sé si se entiende ese punto. La idea es que normalmente, si es que los sensores dejan de detectar, la cortina inmediatamente se va a modo seguro. Si es que tenemos cargas irregulares, esto puede pasar solamente por cómo está la carga distribuida. Entonces, esta función permite darle una cierta holgura a los sensores para que la cortina no se detenga, no vaya a un modo seguro. Detención de cinta, algunos controladores o cortinas también tienen esta función que permite incorporar la señal de la cortina, perdón, de la cinta, si es que está detenida o no, para evitar que
si es que la cinta se detiene, por ejemplo, el tiempo del ciclo de muting sigue avanzando. Estas dos medidas están muy relacionadas. Básicamente tiene que ver con pausar el ciclo de muting y evitar que la cortina se vaya a un modo seguro. Definición de cómo termina el ciclo de muting. Esto dependiendo de la variante de muting que estemos usando, normalmente termina el ciclo de muting, como se los comentaba, con la activación de los sensores. Los sensores siempre están detectando la carga, pero eventualmente en algunas variantes, sobre todo las que son solamente salida, nosotros tenemos los sensores en la zona segura, perdón, en la zona de riesgo. Entonces, cuando la cortina deja de detectar, es evidentemente cuando termina el ciclo de muting. Y eso a eso se refiere esta función. Control de la dirección y control de secuencia tienen que ver con cuando tenemos 4 sensores de muting. Yo puedo determinar primero hacia dónde va a circular la carga, le puedo decir a la cortina, o bien puedo además asegurarme de que se activen los sensores en una cierta secuencia. Por ejemplo, que se active primero el A1 y después el A2, después el B1 y después el B2. Y no en una secuencia aleatoria. Entonces ahí yo me aseguro de que lo que está pasando efectivamente es carga y no es alguien que está manipulando los sensores. Secado parcial, acá no se va a ver mucho esto, quizá aquí. Ya. Secado parcial tiene que ver con evitar que alguien se pueda subir sobre el pallet y pasar hacia la zona segura, perdón, hacia la zona de riesgo. Entonces, si yo sé cuánto mide el pallet de altura, yo puedo cegar, o sea, cuando inicia el ciclo de muting, puedo suspender solamente algunos haces y dejar, por ejemplo, el haz superior siempre activo, mientras dura el ciclo de muting. Entonces, si es que la cortina detecta algo pasando en el haz superior, va a detener el proceso. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos siempre pallets de este tamaño, podría suspender solamente los 2 primeros haces, y entonces si es que detecta algo en el tercero, detengo la máquina porque probablemente es alguien que se está montando sobre el pallet. Y finalmente el override, no voy a adentrarme mucho en esto porque igual es un poco extenso, pero básicamente la idea del override es cuando ocurre una falla por algún motivo y el pallet queda bloqueando la cortina, tener la opción de manualmente poder mover la carga. Entonces, normalmente el botón de reset se configura también como override y me permite en estas circunstancias particulares poder mover la carga manualmente para dejar desbloqueada la cortina y después reiniciar el proceso en forma normal. Eso, todas estas funciones dependen evidentemente de la aplicación en particular que ustedes tengan en sus procesos, pero esas son las principales que uno puede encontrar en la industria. Funciones adicionales, principalmente asociadas con Industria 4.0 y con las nuevas tendencias. Por ejemplo, en el caso de SICK, nosotros tenemos la cortina DTEC 4, la cual está provista por IO-Link y permite integrar, además de la función de seguridad, funciones de control. ¿Y a qué se refiere esto en particular? Nosotros, como a través de comunicación de IO-Link, tenemos el estatus de cada uno de los haces y, por ejemplo, se pueden implementar funciones como la medición de la altura del pallet que está ingresando a la zona de riesgo. ¿Para qué se puede ocupar esto? Por ejemplo, en este envolvedor de pallets se puede ocupar para decirle al envolvedor de pallets dónde tiene que cortar el film o hasta qué altura llega la carga, básicamente. Funciones adicionales a esto, por ejemplo, está el diagnóstico a través del teléfono celular. En este caso de la misma cortina de TEC, permite hacer el diagnóstico a través de la aplicación de SIC, que para teléfonos que tengan NFC. Esto no es tan novedoso, pero igual lo tienen estas cortinas, poseer el láser de alineación incorporado para facilitar el comisionamiento. A través del mismo IO-Link o a través de un pulsador se puede encender el láser de alineación para poder alinear la cortina y hacer el comisionamiento mucho, mucho más rápido. Antes de ir al ejemplo de configuración, no sé, me parece que hay un par de preguntas más. Sí, exactamente, te quería justamente proponer que viéramos una pregunta de Lexi que nos dice, en relación con la integración de distintos tipos de PLC, ¿cuál es la versatilidad de integración de este tipo de sensores?
Eh, no entendí mucho la pregunta. ¿Qué sensor de la cortina, de cuál cortina en Claro, porque particular? él está preguntando en el fondo por la integración con distintos tipos de PLC. Entonces me imagino que tiene que ver con la versatilidad en cuanto a configuraciones que puedan ser intermarcas, algo así me imagino. O después le preguntamos con mayor detalle a Alexis, si te parece mejor. Sí, o si quieres le abrimos el micrófono, no sé. Alexis, te voy a abrir el micrófono, por favor, para que estés atento. Dame un segundito. Puedes ver otra pregunta que está después también, si este sensor funciona bajo condiciones de agua. Hay variantes de ambas, de cortinas o barreras de seguridad que son especiales, por ejemplo, para la industria de alimentos, que tienen un grado de, IP de protección IP alto. Tienen, por ejemplo, IP69K, algunas variantes que son ideales para la industria de alimentos, donde nosotros tenemos lavado con alta presión o cosas por el estilo. En general, el grado de protección de las cortinas es IP67, pero está esta variante que es para industria de alimentos, como les decía, que tiene un grado de IP mucho más alto, IP69K, pensado para operar en estas condiciones de humedad extrema o que tienen derechamente lavado con agua a alta presión. Ok, le voy a dar un poquito la palabra aquí a Alexis, por favor. Si nos puedes comentar más de tu pregunta. Después yo veo que me estás preguntando algo sobre PLC de otras marcas, entonces probablemente tenga que ir por ahí. Alexis, ¿te escuchamos? Ok, si quieren lo dejamos para el final, Rodrigo. Dale, gracias. Ya, entonces, en esta última parte quería mostrarles cómo se configura una M4000 Advance, básicamente hacer un recorrido por todas las opciones que tiene. ¿Por qué esta en particular? Porque la M4000 dentro de las cortinas que tiene Mutin está sumamente incorporada dentro del mercado, es sumamente común verla. Y en general genera muchas dudas, sobre todo en las personas que no están tan familiarizadas con el tema de seguridad. Entonces, la idea es ir revisando paso a paso. Bueno, antes de conectar la cortina, básicamente hay que, perdón, antes de iniciar el programa hay que conectar la cortina, buscarla, la cortina normalmente va a aparecer acá en un árbol de este tipo, y haciendo doble clic nosotros ingresamos a la configuración propiamente tal de la cortina con el módulo V403. No lo mencioné acá, pero el V403 está ahí. Está el V403 y la cortina. Para poder, perdón, para hacer la función de muting. No sé si ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve, sí se ve. Ya. Entonces, ya, el tema, bueno, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, está el nombre de la aplicación, esto es solamente informativo. Nosotros acá le podríamos poner, qué sé yo, cortina de seguridad o barrera de seguridad, entrada, no sé, cualquier cosa. O máquina despaletizadora. La cortina tiene esto, lo voy a mencionar más que todo, pero la cortina tiene una señal que es de diagnóstico que permite ser configurada. Viene por defecto configurado para alertar cuando la cortina tenga exceso de contaminación, pero eso se puede configurar de esta forma. Es una salida que no segura, que es solamente para propósitos informativos. Por ahora la voy a dejar como está, con contaminación, pero sirve para eso, no tiene relación directa con el ciclo del meeting. Vemos solamente tu puntero y lo que Ah, se ya, dame un muestra. segundo, deja ver, voy a dejar de compartir, a lo mejor. Gracias, Rodrigo, por el dato. Aquí los colegas nos avisan a tiempo. Sí, sí, qué bueno. ¿Se ve ahí? Ahí sí, ahí se ve. Ya.
Entonces voy a hacerlo de nuevo. Entonces, en el programa para configurar la M4000 con el módulo V403 es el CDS, que se llama DESIC. Este se puede descargar gratuitamente de la página de DESIC. No requiere ninguna licencia en particular. Entonces, como les decía, primero tengo que conectar la cortina al computador a través del cable USB. Inicio el programa y me va a aparecer automáticamente la cortina, acá me la va a detectar como que está conectada. Si es que no me la detectase, le aprieto los binoculares y me va a buscar nuevamente. Pero es eso. Y me va a aparecer un árbol de este tipo con el módulo V403 y la cortina. Entonces vamos a revisar, hacer un pequeño barrido por las opciones de la cortina. Como les comentaba rápidamente, el tema del primer punto, esta primera pestaña es meramente informativa, no tiene que ver, no tiene directa relación con el muting, pero se los voy a mostrar de todas maneras para que sepan de qué se trata. El nombre de la aplicación tiene que ver solamente para propósitos informativos de ustedes, por ejemplo, máquina despaletizadora 1, cualquier cosa. El siguiente punto, que era lo que estaba comentando, es esta salida de diagnóstico que tiene la cortina. Viene por defecto en contaminación, se puede configurar para cualquiera de estas, pero es solamente una señal informativa para conectarla a un PLC o algo por el estilo, a un HMI. Luego tenemos la opción de External Device Monitoring, que es el EDM, que tiene que ver con monitorear los contactos del relé de seguridad. Normalmente debería estar activo dependiendo de la aplicación, pero básicamente lo que hace esta función es cerciorarse de que la cortina se cerciora de que el relé esté conmutando correctamente. Eso. Entonces los contactos de feedback del relé de seguridad se conectan a una entrada de la cortina y para este propósito. Luego se configura la codificación de haces. Esto es para evitar que haya interferencia entre cortinas que estén muy juntas, cortina, barrera de seguridad que estén muy juntas. Se puede codificar los haces. Tenemos básicamente dos códigos. En este caso vamos a pasar de largo porque no es algo relevante. Se le puede configurar también el rango, si es bajo o alto. Si es que tenemos más de 20 metros, le configuramos rango alto, si no lo dejamos en bajo por defecto. Esto no es relevante en la dirección del dispositivo, esto es cuando se conecta a un FlexiSoft, pero no es relevante para este punto. Ya, vamos directamente a la parte del muting, que es la más interesante entonces. La parte del muting, ustedes van a ver una pantalla como esta, donde tenemos gráficos que son cada una de las entradas que puede tener, entradas o salidas que puede tener la cortina. Y dependiendo de la configuración de entradas que yo tenga, se me van a activar ciertas funciones. Entonces, lo primero que yo hago es poner los sensores de muting. Dependiendo de cuál sea la aplicación, como lo vimos, puedo tener 2 o 4 sensores de muting. Básicamente los arrastro, de hecho, me dice la aplicación dónde los puedo conectar, o los puedo conectar en cualquier lado. Entonces los asocio a las salidas a 1 o 2. Vamos a suponer que en esta aplicación tenemos 4 sensores como la que vimos con muting paralelo. Entonces, al incluir estos 4 sensores, si se fijan, se activan ciertas funciones de seguridad que se pueden configurar más adelante. Entonces, lo típico es tener los sensores de muting, tener, por ejemplo, un botón de reset, que es obligatorio en estos casos. Este es el botón de reset. Entonces, el botón de reset, si se fijan, lo puedo conectar al V403 o directamente a la cortina. Vamos a conectarlo al V403. No lo dije antes, se me olvidó, pero estos puntos que están acá, el reset override A1, A2, B1, B2 y X, corresponden a las entradas, que acá no se ve mucho en la foto, pero corresponden a las entradas del relé V403, por si acaso. Sé que lo olvidé decirlo de delante, perdón, pero a eso se refiere. Y este es el conector de sistema de la cortina de seguridad. Entonces, como les comentaba, también es necesario tener una lámpara de muting para indicar cuando el muting se activa. Este lo conecto. No se arrastró bien. Ahí sí. Y voy a incluir la señal de detención de la cinta.
como si se fijan, lo puedo conectar directamente acá o a la cortina, lo voy a conectar en este caso a la cortina. Eso es irrelevante. Y con eso creo que estamos. Esta es la función C1, la entrada C1, que es una entrada externa. Vamos a ver, perdón. El C1 era esa señal que está acá, que es para habilitar la función de muting. Por ahora la vamos a dejar así sin conectar porque no nos interesa. Entonces, una vez que nosotros mapeamos cuáles son las entradas y salidas que tenemos en la cortina, vamos a la siguiente pestaña, que es la de configuración. Entonces, dentro de la pestaña de configuración, nosotros tenemos, la primera opción es testear los sensores, lo que conversamos antes. Si los sensores tienen la posibilidad de ser testeados, ideal es habilitar esta función para que la cortina pueda diagnosticar a los sensores y determinar cuándo tienen alguna falla. Este Sensor Gap Monitoring tiene que ver con lo que les comentaba antes, con la pérdida de señales de muting, cuando la carga es irregular y por alguna razón se puede perder la señal de muting por algunos milisegundos, tenemos que activar esta función y con esta barra deslizadora nosotros seteamos cuánto es el tiempo máximo que puede perderse la señal de muting antes de que se detenga la cortina. Por defecto vienen 250 milisegundos. Por ejemplo, voy a dejarla seteada en 100 milisegundos, que me parece un tiempo razonable. Entonces, nuevamente, este punto significa que la señal de muting puede dejar de detectar por hasta 100 milisegundos y el ciclo va a continuar normal. Pero si deja de detectar por un tiempo superior a esto, la cortina va a generar un error. Va a terminar el ciclo de muting. Esta opción, la siguiente opción tiene que ver con la simultaneidad de las señales de muting. Si yo tengo, por ejemplo, un muting cruzado, me interesa que las señales se activen en forma simultánea. Si tengo cuatro sensores de muting, no. Entonces, en este caso, vamos a tratar de configurar este esquema. Entonces, no tiene sentido configurar la simultaneidad. Pero, si yo tuviera un esquema con muting cruzado, sí me interesa que ambos sensores se activen en forma simultánea. Entonces, lo que hace esto, similar a la opción anterior, es configurar el tiempo máximo que puede, o el retardo máximo que puede tener entre que se activen ambos sensores simultáneamente. El valor por defecto son 100 milisegundos, porque está en segundos este tema. Entonces yo le doy 100 milisegundos para que ambos sensores se activen. Naturalmente nunca van a ser 100%, nunca se van a activar 100% en forma instantánea, por eso hay que darle una cierta holgura. 100 milisegundos parece un tiempo razonable por defecto. Pero, nuevamente, como ahora voy a configurar una función con 4 sensores, la simultaneidad no tiene mucho sentido, así que lo vamos a dejar de tiquear. Luego vamos directamente a la configuración del muting. Si se fijan, como nosotros tenemos 4 sensores de muting, podemos monitorear la dirección y la secuencia. Entonces, primero, por defecto viene sin ninguna opción o sin ningún requerimiento para la dirección. Esto quiere decir, en este caso, que la carga podría ir en cualquier sentido. Pero si yo lo marco cualquiera de estas dos opciones, por ejemplo, A antes que B, me va a permitir solamente el muting cuando el pallet venga de izquierda a derecha, como se ve acá. Y si yo adicionalmente le activo el monitoreo de secuencia, si se fijan, esto cambia y me dice ahora que la única opción válida es A1, A2, B1 y B2, que tienen que activarse los sensores de esa forma. O sea, A1, A2, B1 y B2. Y cualquier otra secuencia de activación va a ser no válida y no me va a activar la función de muting. Lo vamos a dejar tiqueado en este caso para mayor seguridad. Fin del ciclo de muting. ¿Cómo termina el muting? En este caso, como nosotros tenemos 4 sensores, la carga el último sensor que va a detectar va a ser el B2, no la cortina, o no la barrera de seguridad. Por lo tanto, el muting termina cuando el último sensor se desactiva, básicamente. En alguna otra aplicación podría terminar con el ESP por si acaso
el nombre genérico que se le da por norma a todas las cortinas de seguridad. Pero por defecto viene cuando se desactiva el sensor de muting. Y finalmente podríamos monitorear el tiempo total del ciclo de muting, y acá viene por defecto en 10 segundos, podría llegar eventualmente hasta 300 segundos, pero esto, la idea es que sea lo más cercano posible al tiempo que se demora la carga en pasar para poder evitar, como les decía, situaciones de riesgo. O sea, evitar que alguien manipule los sensores y deje la cortina inhabilitada por un tiempo indeterminado. Entonces, lo vamos a dejar activo ahora. Secado parcial es lo que lo comentaba anteriormente, que tiene que ver con, acá se ve un poquito más claro, con desactivar solamente los haces inferiores y dejar, por ejemplo, el haz superior de la barrera siempre activo. Y este me va a determinar si es que existe una carga que es sobredimensionada. Esa también puede ser otra función, que cuando tenemos cargas sobredimensionadas, o que alguien esté montado directamente sobre el pallet, me va a detener el proceso de la máquina. En este caso, nosotros podríamos configurar que se desactive uno de los haces, o que se active, o dejarlo inactivo. Vamos a dejarlo en este caso inactivo, pero podría ser cualquiera de los haces. Bueno, y dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, porque podemos hacerle eventualmente darle retardos de tiempo a la cortina, el tiempo de respuesta me va a variar. Y este es un dato bien importante para el tema de seguridad, sobre todo porque está relacionado con las distancias de seguridad. Recuerden que mientras más me demore en poder detectar y más se demore la máquina en detener, yo tengo que poner mi dispositivo de seguridad más lejos de la zona de riesgo. Por lo tanto, este es un dato que se calcula, que lo determina el programa, pero que es sumamente válido desde el punto de vista de seguridad, sumamente importante. Entonces, una vez que yo configuro esto, se genera un reporte como el que veo acá, y le transfiero, perdón, este botón le transfiero la carga a la cortina, y ahí termino mi configuración. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de la configuración en particular. Porque esa es la configuración de la cortina, no hay más. Lo otro ya es diagnóstico que va por otro lado. Sí, nos preguntaban si la señal de diagnóstico, Juan nos preguntaba si la señal de diagnóstico en la cortina es la misma salida de señalización del UE403. El UE403 no tiene señales de señalización, van todo a través del conector de la cortina. El UE403 solamente tiene entradas y tiene, voy a ver si acá se ve un poco mejor, no sé, no lo tengo por acá. Y tiene solamente entradas y tiene un cable de comunicación entre el relé y la cortina, entre el relé UE403 y la cortina. No tiene ninguna señal de señalización. La señal de señalización es una señal, como les decía, no segura, que sale del conector de la cortina y que permite avisar cuando la cortina está en cierto estado. Y puede ser usado, por ejemplo, por el PLC para indicar en el HMI cuando la cortina está sucia o lo que sea. Sí, ahí Juan tiene algunos puntos que quiere conversar más en profundidad contigo, pero dado el tiempo que tenemos, no vamos a alcanzar a ver preguntas tan específicas, porque nos quedan 5 minutos de tiempo. Yo les quiero pedir que por favor nos ayuden con dos temas. Uno, completar la votación que les estoy presentando aquí y que ustedes están viendo sus pantallas en este minuto. Y al mismo tiempo les pido que en el mismo sector de preguntas y respuestas nos indiquen qué otros temas les interesa que toquemos para que lo incluyamos en el calendario de webinars del mes de julio. También los invito a revisar en el link que hay en Six América el calendario de webinars de este mes, en el cual ya pueden incorporarse y anotarse en los siguientes webinars. Hoy día
el próximo jueves tenemos un nuevo webinar y todo el material está quedando en la página de octobertech.cl. Entonces les pido por favor que participen en la votación si la están viendo, por favor. Rodrigo, Ya. dame un segundo, quiero responder una pregunta que estaba leyendo que me parece bien interesante para todos porque es una pregunta común. Joana Salvador nos pregunta si la configuración se le realiza a la barrera o al módulo UE. Ambos tienen un conector para poder configurar. Yo me puedo conectar a cualquiera de los dos y va a ser lo mismo. La configuración se realiza a la barrera acá, pero independiente por donde yo me conecte, yo puedo configurar yo puedo configurar la barrera directamente, independiente si me conecto por el releo 403 o por la barrera. Ambos tienen un conector que es de 8 polos, perdón, de 4 polos, un M8, donde puedo configurar. Pero la configuración siempre se realiza en la barrera. La conexión puede ser en cualquiera de los casos. Perfecto. Hay otras preguntas, puedes tú revisar, especialmente las de Juan, y les pido por favor que no se olviden de completar esta votación que estamos haciendo, y si tienen alguna observación, alguna recomendación de temas o de forma en que nosotros hemos presentado los temas, por favor háganlo saber en la columna de preguntas y respuestas, que es muy fácil para nosotros ahí después sacar conclusiones. Nos quedan 2 minutos, por favor, Jare, si hay algún tema que quieres ver ahí de las preguntas. Sí, eso estaba mirando. Alexis Soyarzo nos pregunta compatibilidad con el protocolo Modbus. En particular, ¿podría ser de qué? ¿De la cortina? Voy a tratar de responder por todo. En general, la M4000 tiene algunas interfaces de comunicación, pero lo común es que uno se conecte directamente al PLC de la máquina, PLC de seguridad de la máquina, perdón, al FlexiSoft, y ese tiene interfaz de comunicación con cualquiera de estos protocolos. Aún así, existen unas interfaces, y dentro de eso existe una para Modbus, para conectar directamente la cortina al protocolo de comunicación indicado, pero esas interfaces están siendo descontinuadas porque la idea es conectar directamente el PLC de control de la máquina al controlador de seguridad. Y ahí sí ocupar algún protocolo, algún boot de campo cualquiera. Y no directamente a través de los periféricos como el caso de la cortina. Pero respondiendo a la pregunta, sí existe la compatibilidad con el protocolo Modbus, igual que con Ethernet IP y con Profinet, pero a través de FlexiSoft en este caso. Guillermo también nos pregunta si se puede simular la aplicación sin equipos. Yo acá estoy mostrándola sin equipos. No la puedo simular, pero sí la puedo configurar. O sea, puedo hacer todo el paso de configurar la cortina, pero no tengo un módulo de simulación. Por lo menos no para la cortina. Para los escáneres sí tengo. Pero para la cortina no tengo un modo de simulación. Juan Medina nos pregunta si con un UE403 puedo hacer muting a varias barreras en cascada. No, la pregunta el módulo es una extensión de la cortina. Por lo tanto, si las cortinas están en cascada, no, o sea, es una cortina por módulo. Esa es la respuesta. Las cortinas cuando están en cascada nos permiten tener una señal única de tensión, básicamente. Pero no sé, respondiendo a la pregunta, no. Sí, hay varias preguntas, hay varias personas que nos están preguntando cosas que vamos a tener que ver en privado porque son preguntas específicas de sus instalaciones, de sus clientes en algunos casos, pero creo que el objetivo se ha logrado de que tú hagas la presentación del tema del día de hoy. Hemos recibido las preguntas, Jared va a reenviar a ustedes el material
a través de los correos que hemos registrado en sus inscripciones. Les pedimos, les reiteramos que pueden participar en los demás webinars que están indicados en la página de LinkedIn. Y para culminar este webinar, será Jared la persona que les va a enviar a ustedes el material, y nosotros vamos a subir el material en Oktoberfest para que puedan ver el video nuevamente. Muchas gracias, Jared, que estén muy bien. Nos estamos viendo en tu próxima presentación. Gracias a todos, muchas gracias Rodrigo, y bueno, como decía Rodrigo, voy a estar enviándole la presentación y el video de la presentación y la presentación por correo, y cualquier consulta adicional que tengan nos ponemos en contacto por privado, así que no hay problema con eso. Listo, muchas gracias a ustedes por su votación y por sus comentarios. Nos vemos. Gracias, Jared. Gracias.